Prepárate para descubrir el audaz sueño colonial de Guillermo II y cómo el Imperio alemán intentó conquistar África. Si te apasiona la historia, dale like, suscríbete y síguenos para seguir explorando los grandes episodios que cambiaron el mundo. El Imperio alemán, a diferencia de sus rivales europeos como el Reino Unido y Francia, llegó tarde al frenesí del reparto colonial, un hecho que se convirtió en una espina clavada en el orgullo nacional a finales del siglo XIX. Bajo el liderazgo del joven y ambicioso Kaiser Guillermo II, el sueño de construir un imperio de ultramar se convirtió en un imperativo nacional, una política conocida como Weltpolitik o política mundial. Este afán imperialista, aunque tardío, fue agresivo y brutal en su ejecución, dejando un legado de explotación y genocidio que marcó profundamente a varias regiones de África. Alemania quería igualar la influencia de las grandes potencias, pero este intento desesperado por conquistar África y el Pacífico terminó en una humillante derrota tras la Primera Guerra Mundial. De la diplomacia de Bismarck a la ambición de Guillermo II, la unificación de Alemania en 1871, orquestada por el canciller Otto von Bismarck, había transformado el mapa de Europa. Bismarck, el canciller de hierro, había enfocado su genio político en la consolidación interna y el mantenimiento de la paz en Europa, desconfiando profundamente de las aventuras coloniales, a las que consideraba costosas, innecesarias y peligrosas para la estabilidad europea. Creía que la fortaleza de Alemania residía en su poder continental y en su intrincada red de alianzas. Sin embargo, el sentimiento público en favor del expansionismo colonial era fuerte. La rápida industrialización alemana había creado una necesidad de materias primas y mercados, y la clase media y la élite militar anhelaban el prestigio internacional y el asiento en la mesa de las grandes potencias que solo un vasto imperio colonial parecía conferir. El giro decisivo se produjo en 1888, con la muerte del anciano Kaiser Guillermo I, y la ascensión, tras un breve interregno, del impulsivo Guillermo II en 1888. El joven Kaiser despreciaba la cautela de Bismarck y su política de realpolitik defensiva. Quería para Alemania un lugar bajo el sol y un reconocimiento global acorde con su creciente poder industrial. Esta ambición llevó al despido de Bismarck en 1890 y al lanzamiento de la Weltpolitik, que puso las colonias y una gran armada en el centro de la estrategia nacional. La adquisición formal de colonias alemanas en África había comenzado, de manera algo tibia, bajo Bismarck a mediados de la década de 1880, impulsada más por las presiones de los comerciantes y las sociedades geográficas que por un plan estatal coherente. Alemania se sumó al reparto de África en la Conferencia de Berlín de 1884 a 1885, adquiriendo grandes extensiones de territorio que se convertirían en las piezas clave de su efímero imperio africano. Las joyas de la corona africana. Las colonias africanas se convirtieron en el foco principal de la ambición alemana y sirvieron como campos de experimentación tanto para la explotación económica como para la brutalidad militar. Una de las colonias más extensas y pobladas fue el África Oriental Alemana, Deutsche Ostafrika, que abarcaba el territorio de las actuales Tanzania, Ruanda y Burundi. Esta colonia era vista como un potencial gran productor de cultivos comerciales, como el algodón, el café y el caucho. La administración alemana fue notoriamente represiva, imponiendo sistemas de trabajo forzado para construir infraestructura y cultivar plantaciones. Esta opresión condujo a una de las rebeliones más grandes y significativas contra el dominio colonial en África, la revuelta Maji Maji, que estalló en 1905 y duró hasta 1907. Los líderes de la revuelta creían que una poción mágica, el Maji, los protegería de las balas alemanas. La represión alemana fue despiadada, utilizando la táctica de la tierra quemada para destruir cosechas y provocar una hambruna masiva, que resultó en la muerte de un estimado de 200.000 a 300.000 africanos. Al suroeste, la colonia del África suroccidental alemana, Deutsche Südwestafrika, correspondiente a la actual Namibia, fue el escenario de la atrocidad más infame del imperialismo alemán, el genocidio herero y Namakwa.
Establecida en 1884, la colonia se caracterizó por la apropiación de tierras por parte de los colonos alemanes, lo que provocó una fuerte tensión con los pueblos locales, en particular los herero y los namaqua. La revuelta estalló en 1904, cuando el pueblo herero se levantó contra el dominio alemán, matando a colonos. La respuesta de Alemania fue la de aniquilación total. El general Lothar von Trotha, enviado para sofocar la revuelta, emitió una orden de exterminio, la Vernichtungsbefehl, en octubre de 1904, declarando que todos los herero debían ser fusilados. Los sobrevivientes de las batallas fueron empujados hacia el desierto de Omajeque y rodeados. Se les negó el acceso a los pozos de agua y fueron condenados a morir de sed. Posteriormente, los capturados, incluidos los namaqua que se unieron a la lucha, fueron internados en campos de concentración, como el de la isla de Tiburones, Haifiskinsel, donde miles murieron por las condiciones inhumanas, el trabajo forzado, la desnutrición y los abusos. Se estima que el 80% del pueblo herero y el 50% del pueblo namaqua fueron aniquilados entre 1904 y 1907. Este acto es considerado por los historiadores como el primer genocidio del siglo XX. Otras colonias africanas incluyeron el Camerún alemán, Camerún, que abarcaba vastas regiones más allá de la Camerún actual, extendiéndose a partes de Nigeria, Gabón, la República Centroafricana, el Congo y Chad. También Togo, Togoland, una colonia más pequeña, pero económicamente viable, que incluía la actual Togo y partes de Ghana. En todas estas posesiones, la administración alemana dependía de la explotación forzada y la violencia punitiva para asegurar el control y la rentabilidad. Las empresas alemanas, respaldadas por el poder militar, establecieron monopolios sobre el comercio del caucho y las maderas preciosas, con un desprecio absoluto por los derechos y la vida de las poblaciones indígenas. La búsqueda del prestigio y la competencia global. La motivación del imperio colonial de Guillermo II no era solo la explotación económica directa, que a menudo resultó ser decepcionante y costosa, sino sobre todo el prestigio internacional. El Kaiser quería que Alemania fuera tratada como una potencia mundial, Weltmacht, a la par con el Reino Unido, cuyo imperio abarcaba una cuarta parte del planeta. La trama se intensifica a medida que desvelamos los complejos planes estratégicos y las batallas decisivas que definieron la ambición alemana en África, un continente que se convirtió en el escenario de un feroz juego de poder y dominación. Cada movimiento militar, cada alianza y cada conflicto no solo revelan la determinación de Alemania por expandir su influencia, sino que también nos muestran las repercusiones que estas acciones tuvieron en las naciones africanas y en el equilibrio global. A medida que profundizamos en estos eventos, se hace evidente cómo la historia de la colonización está entrelazada con luchas de resistencia y aspiraciones locales. No te pierdas el próximo capítulo. Dale like, suscríbete y síguenos para no perder detalle de este fascinante relato que sigue desentrañando las complejidades de un período crucial en la historia. Esta búsqueda de prestigio llevó a la competencia directa y la fricción con otras potencias, especialmente Francia y el Reino Unido. Las crisis marroquíes de 1905 y 1911, en las que Alemania desafió la influencia francesa en el norte de África, fueron momentos de extrema tensión que casi desencadenaron una guerra europea, sirviendo como preludio del conflicto global. La insistencia de Guillermo II en construir una gran armada para proteger estas colonias, la Flottenpolitik, fue vista por el Reino Unido como una amenaza directa a su supremacía naval, lo que contribuyó decisivamente a la escalada de tensiones que condujo a la Primera Guerra Mundial. El final abrupto del imperio. El sueño colonial del imperio alemán duró menos de 30 años y se desmoronó tan pronto como estalló la Primera Guerra Mundial en 1914. Las colonias alemanas, dispersas y mal defendidas, fueron objetivos fáciles para las fuerzas aliadas circundantes, particularmente las tropas británicas, francesas, belgas y sudafricanas. En Togo y Camerún, las fuerzas alemanas fueron rápidamente superadas. En el África suroccidental alemana, la colonia fue invadida y ocupada por la Unión Sudafricana, dominio británico, en 1915.
Solo en el África Oriental alemana, la pequeña fuerza alemana comandada por el general Paul von Lettow-Vorbeck montó una ingeniosa y prolongada campaña de guerrilla, que duró toda la guerra y solo se rindió 10 días después del armisticio europeo en 1918. Un acto de desafío que se convirtió en un mito militar. El Tratado de Versalles de 1919 selló el destino del imperio de Guillermo II. Alemania perdió oficialmente todas sus posesiones de ultramar. Las colonias africanas fueron repartidas entre las potencias aliadas como mandatos de la Liga de las Naciones. Togo y Camerún fueron divididos entre Francia y el Reino Unido. El África suroccidental alemana fue asignada a la Unión Sudafricana y el África oriental alemana, rebautizada Tanganica, fue principalmente al Reino Unido, mientras que Ruanda y Burundi pasaron a la tutela de Bélgica. El ambicioso imperio de Guillermo II había desaparecido por completo. Legado y memoria. En la actualidad, a pesar de su corta duración, el imperialismo alemán dejó un legado profundo y doloroso en África. La introducción de la infraestructura, ferrocarriles, puertos, los sistemas administrativos y las culturas de cultivos comerciales forzados transformaron irrevocablemente las sociedades locales. Sin embargo, el recuerdo más amargo es el de la brutalidad y la discriminación racial. En la actualidad, el legado de este periodo sigue siendo un tema de debate político y ético en Alemania y en sus antiguas colonias. El genocidio Herero y Namakwa en Namibia ha sido el foco de atención. Durante décadas, el gobierno alemán se mostró reacio a utilizar la palabra genocidio o a ofrecer reparaciones directas, argumentando que las atrocidades ocurrieron antes de la firma de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948. No fue sino hasta 1985 que un enviado especial alemán reconoció formalmente la responsabilidad moral de Alemania. Finalmente, en 2021, tras 5 años de intensas negociaciones con el gobierno de Namibia, el gobierno alemán reconoció oficialmente las atrocidades como un genocidio y prometió más de 1.100 millones de euros en ayuda al desarrollo para proyectos en las comunidades más afectadas, como un gesto de reconciliación. El sueño colonial de Guillermo II, impulsado por el deseo de prestigio internacional y la competencia con otras potencias, resultó ser una aventura costosa y éticamente condenada que contribuyó a la escalada de la Primera Guerra Mundial y dejó una herida abierta en la historia de África. El imperio alemán no logró conquistar África, pero su ambición y su brutalidad dejaron una marca indeleble en las tierras y los pueblos que intentó dominar. Gracias por acompañarnos en esta travesía por el sueño colonial de Guillermo II, un viaje que nos invita a reflexionar sobre las ambiciones y los desafíos que marcaron una era. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir explorando y compartiendo historias que moldearon la historia mundial, que no solo nos enseñan sobre el pasado, sino que también nos ofrecen lecciones valiosas para el presente y el futuro. Recuerda dar like, suscribirte y seguirnos para seguir descubriendo relatos que iluminan las dinámicas de poder, la resistencia y la transformación social a lo largo del tiempo. Cada interacción que tienes con nosotros es un paso más en este emocionante viaje educativo. Hasta la próxima, donde juntos continuaremos desenterrando historias que nos conectan con